Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinado por nuestros queridos amigos de Cortex. Es un gusto para mí presentarles a la señorita Sara González, gerente de marketing. Muy buenos días, Sara, bienvenida. Hola, buenos días, Diana, muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy también agradezco la presencia de todos y queremos aprovechar este espacio para presentarles al doctor Marcelo Mascheroni, que nos va a hablar del programa de cómo duplicar tus ventas. Está formado por 4 módulos. El día de hoy vamos a hablar del primer módulo. Si ustedes están interesados en conocer más sobre el programa, agradeceríamos nos enviaran un correo a info@cortical.mx para conocer más detalles sobre futuras fechas. Y sin más preámbulos, los dejo con el doctor. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Diana. Agradezco a Inteligencia Dental este espacio para poder compartir con ustedes, los idontonautas, los fieles idontonautas de muchos años, este taller que lo hemos diseñado en 4 módulos. El primer módulo es virtual a través de este webinar, y los 3 subsiguientes serán presenciales, tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México. Desde ya, en nombre de Cortical, SASB, empresa orgullosamente mexicana, en el mío propio como director de Cortical, y en nombre de Cortex, agradecerles a todos ustedes la confianza y su participación esta mañana, el haber hecho un paréntesis en sus actividades para poder relacionarnos y entrar en el mundo de las ventas. El taller se llama ¿Cómo duplicar tus ventas? La pregunta es, ¿realmente es un propósito o es una acción? Evidentemente estamos teniendo muy buena respuesta en este webinar, tenemos más de 100 personas conectadas. La verdad que sorprende a mí gratamente el hecho de poder llegar con este mensaje a muchos de ustedes. Sí nos gustaría que nos ayuden una vez que esta conferencia quede grabada para poder compartirla con sus colegas y poder tener una difusión mayor. Les voy a dar un dato duro bien interesante. En Latinoamérica solo, el 3% de las compañías pymes, pequeñas y medianas empresas, y vamos a considerar a los consultores odontológicos dentro de ese grupo, realizan un proceso formal de planificación estratégica. Quiere decir que el 97% no lo hace, deja su negocio librado al azar, a la intuición, en fin. Seguramente acciones se hacen, pero no son acciones sistemáticamente planificadas, sistemáticamente programadas, por lo tanto los resultados son variables. Y la calidad de los mismos también. Entonces, si tú realmente quieres que esto no sea solamente un propósito, sino que sea una acción concreta, te invito a que naveguemos juntos por este webinar y que participes de esos módulos presenciales. Este taller de 4 módulos, como vamos a ver aquí, vamos a hablar hoy de yo como empresario, ustedes como empresarios, es el trabajo personal, cómo nos tenemos que preparar para duplicar las ventas, y en los 3 módulos presenciales recorreremos el tema, el gestor del cambio, porque hay que generar un cambio, hay que salir de la zona de confort, ustedes como guías, como conductores, como líderes de ese grupo, y el último, la sinergia del equipo para realmente duplicar las ventas. Este es un método probado, no es empírico, es probado. Aquellos que han implementado este módulo o este taller han duplicado o han incrementado considerablemente sus ventas. Este modelo de gestión del cambio tiene que ver con tomar el toro por las astas y fundamentalmente 3 aspectos fundamentales en la gestión de la clínica que los veremos en los módulos presenciales. Entonces, sin más preámbulos, vamos directamente al tema. El cambio es un proceso. El cambio es un proceso, no es algo estático.
por eso hablamos de que es algo dinámico, por eso hablamos de que es algo que hay que ponerlo en marcha. Hay que hacer un puntapié inicial y continuar con un proceso. El proceso se analiza, el proceso se revisa y el proceso se potencia. Esto es muy importante considerarlo. Por eso, vuelvo a la llamada anterior. ¿Quieres que esto sea un propósito o realmente un proceso de cambio? Vamos a definir qué es un empresario. Un empresario es una persona individual o colectiva que fija objetivos y toma decisiones estratégicas acerca de la administración, del control de la empresa y asume responsabilidades, tanto comerciales como legales, frente a terceros. Estamos en la industria de los servicios de salud bucal, entre comillas, intangibles. Por lo tanto, la responsabilidad es mucho más importante. Yo puedo responder sobre la calidad del material que utilizo para hacer restauraciones, pero también debo responder por la calidad percibida por mi cliente en el servicio integral, que pasa por la atención telefónica, por el contacto personal, por la presentación del presupuesto, por el cierre de la venta, ¿sí? Por la contención de ese paciente ansioso, miedoso, desconfiado. Todo eso tiene que ver con un paquete que genera el contacto individual entre personas, y por eso las personas nos tenemos que preparar para que ese contacto sea de la más alta calidad y sea muy efectivo. Y ser efectivo significa que ese cliente, una vez que finalizó su tratamiento, nos recomiende, se convierta en un vendedor de tiempo parcial de nuestros productos y servicios. Porque nosotros, ustedes lo saben perfectamente muy bien, vivimos de la recomendación. Vivimos de la recomendación. Entonces, mi estimado colega, amigo, o piensas como empresario o mueres como dentista. Esto es muy importante considerarlo. ¿Por qué? Porque si bien es muy fuerte esta frase, creo que es importante tener en claro que hay que dedicarle una parte del tiempo, una parte de nuestro tiempo, una vez a la semana por lo menos, a la planeación estratégica, a la planeación del resultado de la clínica. Todo esto tiene mucho que ver con lo que realmente esperamos obtener. Estamos metidos en el día a día, estamos metidos en lo urgente y no en lo importante. Por eso yo valoro muchísimo a estas más de 100 personas conectadas que están haciendo un paréntesis en la atención de su consulta para entender hacia dónde queremos llegar, cuál es el objetivo que en conjunto podemos desarrollar. La motivación nace del cuestionamiento empresarial. Yo realmente, como empresario, como gestor del cambio, ¿tengo la motivación necesaria para generarlo? Y el cuestionamiento empresarial está relacionado con preguntas muy concretas. La primera pregunta que nos vamos a hacer como empresarios en este cuestionamiento empresarial es ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estoy haciendo yo mi trabajo? ¿Cómo la clínica está funcionando? Y realmente los invito a que revisen con papel y lápiz esta pregunta. Porque lo que pasa por la mente y pasa por el papel pasa dos veces. Y seguramente tenemos varios detalles que apuntar en esa lista de trabajo, que la vamos a llamar agenda de trabajo o agenda estratégica o plan de acción para mejorar. Si nuestra calificación no es 10, es menos de 10, hay una brecha entre la nota obtenida y el 10. Hay un espacio para crecer. Por eso el hecho de cuestionarnos cómo lo estamos haciendo nos hace
revisar permanentemente y retroalimentar nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras acciones. La segunda pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Este es el área de oportunidad que tenemos para crecer. ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Y la tercera y última pregunta, ¿con quién o quiénes lo vamos a hacer? Esta es la definición de nuestro equipo de trabajo. ¿Con quién o quiénes lo vamos a hacer? La gente que realmente tenemos hoy, ¿está comprometida? ¿Estamos todos pensando en la misma dirección? ¿Es necesario hacer algún cambio? Porque yo he escuchado muchas veces recorriendo consultorios en Latinoamérica durante muchos años, llevo 17 años en esta industria, y escucho lo siguiente: no, es muy bueno el personal, es muy leal, es muy confiable, no me roban, ¿sí? Y nos quedamos con eso, y resulta que la atención telefónica es deficiente, que el nivel de calidad en la entrega del servicio es deficiente. Entonces, esa exigencia tiene que estar en todos los ámbitos de la organización. Entonces, si nosotros sistemáticamente nos hacemos en conjunto estas tres preguntas, vamos a encontrar muchas respuestas. Y lo que vamos a encontrar es un camino de trabajo, es una dirección de trabajo. Son acciones concretas a realizar. Los invito a que hagan de esto un juego serio y que realmente implementen las tres preguntas del cuestionamiento empresarial. Segundo, primero hablamos de motivación, ahora hablamos de la disposición. Y disponer es ocupar, es tomar, ¿sí? Es tomar una parte del tiempo, es disponer una parte del tiempo para trabajar en ese equipo de cambio. Una vez a la semana, reuniones de lluvia de ideas, reuniones de alinear a la organización en las promociones que tenemos, en revisar la atención telefónica, en revisar la cantidad de pacientes o de valoraciones que hicimos versus las que hicimos efectivamente, revisar qué porcentaje de cierre de ventas tuvimos versus presupuestos entregados. Evidentemente la disposición es fundamental porque eso es una actitud hacia el cambio. Por lo tanto, aquí vamos a mostrar tres áreas de trabajo que ustedes seguramente conocen. La primera área de trabajo es vamos a trabajar o impactar directamente en la productividad. Vamos a medir la productividad. Esta es la clave, medir la productividad, porque dicen que todo lo que se mide mejora. Entonces tenemos que ponerle números, cifras, números, datos duros a nuestro sistema de cambio. La segunda área vamos a trabajar en las relaciones, ¿sí? En las relaciones. Y la tercera área vamos a trabajar en la calidad. Fíjense que productividad, perdón, relaciones y calidad nos van a llevar a tener funcionamiento, progreso e innovación. Si algo funciona, está en movimiento, tiene la posibilidad de crecer. Si hay progreso, porque vemos que hoy hicimos 2, mañana 3 y el mes que viene 4, ¿sí? Y si además le ponemos innovación, que es la imaginación productiva, al servicio de la productividad y de la calidad y de las relaciones, la empresa va para adelante, señores. Si la única manera que yo entiendo, de acuerdo a mi experiencia, es que si nosotros vemos a la empresa como un todo, vamos a dejar dinero arriba de la mesa. Pero si vemos a la empresa, la desagregamos y comenzamos a analizar de forma independiente las diferentes áreas y luego las integramos, vamos a conseguir el principio de sinergia, que quiere decir que el todo es más que la suma de las partes. Eso es explotar al máximo todo el potencial. Entonces vamos al plan de acción. Ahora las ideas, lo que está en el papel, llevarlo a la acción. Para lo cual vamos a hablar de actitud. Esa actitud que es el mecanismo que abre y cierra el paso a las ideas. Es, de acuerdo al diccionario, disposición de ánimo manifestada exteriormente. Una actitud relajada, una actitud tensa, ¿sí? Y las actitudes
Son una combinación de sentimientos, ideas y creencias. Es lo que yo siento, lo que yo creo y lo que yo pienso. Esa es mi actitud. La actitud es lo que dice, lo compro, no lo compro. Voy, no voy. Lo hago, no lo hago. ¿Cambio o no cambio? ¿Vendo el doble o sigo como estoy? Por eso la actitud es el 90% de la gestión del cambio. Su actitud es determinante en el resultado. Lo tiene que lograr contagiar esa actitud a su equipo. ¿Para qué? Para que sí podamos conseguir este principio de sinergia. La actitud tiene que entenderse como que ninguna situación o decisión de otro, de terceros, afecta a su futuro, solo la suya. Estamos ahora en una etapa de incertidumbre. ¿Quién va a ganar las elecciones en México el próximo 1 de julio? Y cada quien tendrá su posición o su postura, pero créanme que no va a depender de eso, de ese resultado, el resultado de su negocio. Podrá tener alguna pequeña afectación respecto del tipo de cambio, pero el tipo de cambio es para todo el país igual. ¿Y por qué con tipos de cambio volátiles hay gente que sigue ganando dinero, que sigue multiplicando sus resultados? Entonces, los invito a que traten de abstenerse, de abstraerse a ese entorno y comiencen a enfocarse de la puerta del consultorio hacia adentro a ver cómo podemos generar nuestro cambio. ¿Sí? Porque créanme que va a seguir habiendo pacientes, que va a seguir habiendo edéntulos, que van a seguir haciéndose restauraciones, que se van a seguir haciendo extracciones de terceros molares, que se van a seguir haciendo correcciones. Todo eso va a seguir existiendo. El tema es quién lo va a hacer. ¿Quién lo va a hacer mejor? ¿Con quién se va a quedar ese mercado? Entonces, tengan muy en cuenta esto. Depende de ustedes. No depende de terceros. Ponga las cosas primero en su mente y luego podrá desarrollar todo lo que usted quiera. Póngalas en su mente y en un papel. Esa es mi recomendación. Porque al leer lo que hemos escrito, lo que estamos pensando, estamos permanentemente refrescando y retroalimentando nuestra actitud. Y el deseo de cambio. Y hay 2 ingredientes para mejorar la actitud. Muy sencillos. El primero, metas claras. Metas claras. Objetivos. Metas de corto, de mediano y de largo plazo. Y el segundo, disciplina. La disciplina se pesa por kilos. El remordimiento por toneladas. ¿Sí? Si yo hubiese hecho tal cosa, es una pesadumbre, ¿no? Usted se inscribe de manera gratuita en el club de los si yo hubiera, ¿no? Créanme que es el club del fracaso. En cambio, la disciplina de pagar el precio de todos los días, hacer un poco más, eso nos da satisfacciones. Eso nos genera un círculo positivo. Por lo tanto, tenga muy presente esto. Sus metas y su disciplina. Esos 2 argumentos le van a poder permitir crecer, mi estimado amigo. ¿Cómo desarrollar una actitud mental positiva? AMP. Fíjense, bien sencillo, como una receta de cocina. El primer ingrediente, aceite, pero aceite con Y, no con I latina. ¿Qué quiere decir? Actúe con entusiasmo y tendrá entusiasmo. Una pila que se recarga, que se recicla. ¿Sí? Actúe con entusiasmo y como consecuencia tendrá entusiasmo. La segunda, curiosidad. La curiosidad es sinónimo de entusiasmo. Los niños son curiosos, no quieren un balón de fútbol, quieren 2, quieren 3 albercas. ¿Sí? No hay límites. ¿Sí? Curiosidad. ¿Qué pasaría si aplico lo que el doctor Marcelo me está explicando? ¿Qué pasaría si tomo ese módulo presencial también? Seguramente a algo vamos a aprender. Seguramente algo vamos a escuchar que nos va a hacer un clic mental. Entonces, por eso los invito nuevamente, formalmente, a esos talleres presenciales. Fe de que las cosas van a resultar. Confianza en usted y en lo que hace. Y también confianza en su equipo.
leer cosas positivas, cosas que lo estimulen a ese cambio. Escuchar, por eso tenemos una boca y dos orejas, porque hay que escuchar más de lo que hablamos. Escuche a su paciente, escuche a su colega, escuche al mercado. Ellos tienen las respuestas que necesitamos para seguir creciendo. Escuchar, observar, entender la diferencia entre la vista y la visión, porque la vista ve las cosas, la visión ve respuestas. Y usted tiene que encontrar respuestas, anticiparse a esas respuestas. Vamos a hablar ahora de las enfermedades de la actitud. ¿Cómo vamos hasta aquí, mi estimado auditorio? Veo que sigue creciendo la gente que se sigue sumando. Qué maravilla, qué agradecimiento, la verdad. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de las enfermedades de la actitud. Y la primera enfermedad de la actitud son 7 enfermedades. ¿Por qué hablo de las enfermedades? Porque si las conocemos, las podemos identificar, las podemos eliminar o minimizar. Y esto es muy importante para que fluya el trabajo del grupo. La indiferencia es un mecanismo de defensa, mata nuestra capacidad de vivir. La indiferencia es todo me da igual, y realmente a nadie le da igual. ¿Quieres sentarte en la ventana o en el pasillo? Me da lo mismo. ¿Quieres ir en bus o en carro? Me da lo mismo. ¿Quieres pollo o carne? Me da lo mismo. No, no es así, a nadie le da lo mismo. Tenga una actitud participativa. Tome una posición definida. Busque que cada quien defina su rol y se comprometa con ese rol. ¿Sí? La indiferencia es la ladrona más grande de las oportunidades. Se lo vuelvo a repetir. La indiferencia es la ladrona más grande de las oportunidades. Segunda, la indecisión. Es una parálisis mental. No tomar decisiones, quedarse en la zona de confort. Por temor al cambio, por temor al riesgo, por diferentes factores. Entonces, esa indecisión, tenga muy claro que es una parálisis mental. Tome decisiones, aunque se equivoque. Haga la prueba. Dé un paso para adelante. ¿Sí? La tercera enfermedad es la duda, que es la falta de confianza en los demás y en sí mismo. Elimine la duda porque creer es mejor que dudar. Y trabaje en el efecto Pigmalión personal. El efecto Pigmalión es muy sencillo. Si nosotros, preste mucha atención porque es determinante esto. Si nosotros tratamos a una persona como lo que es, eso es. Punto. En cambio, si lo tratamos como lo que creemos que puede llegar a ser, eso será. Ese es el potencial de desarrollo que todos los seres humanos tenemos. Pensar que puedo ir más allá. ¿Sí? Esto pasa con nuestros hijos. Vamos que puedes. Vamos para adelante. Vamos por más. Fíjate que lo puedes hacer. El famoso sí se puede en México. ¿Sí? Entonces, el sí se puede es una actitud abierta hacia el cambio. Es una actitud de crecimiento. Es una actitud de desafío. Es no dudar en lo que podemos hacer. La otra enfermedad es la preocupación, que se genera en la incertidumbre de lo que va a pasar. Y si no funciona, perdón, y si funciona, y si no es, perdón, y si es, si usted le elimina el pre a esta enfermedad y de la palabra ocupación, nos está diciendo cómo enfrentar la preocupación. Muy sencillo, ocupándonos del problema, ocupándonos de la situación. Es la única forma de vencerlo. Y ocuparse es actividad. Actividad es ocuparse. En cambio, preocuparse es inactividad. Es una nebulosa mental que nos quita todas las ganas de hacer cosas.
Entonces, cuidado, ocúpese, ocúpese. Y se da cuenta, y se va a dar cuenta que todo se supera. La excesiva cautela es la excesiva preocupación. Es la preocupación elevada a la n potencia. No hago nada, absolutamente nada, que amenace nuestra seguridad. Y por eso nos paralizamos y nos quedamos en status quo. Por eso el 97% de la gente no planifica el cambio. Y solo el 3% lo hace. ¿Dentro de qué grupo quiere estar usted? ¿O en ese 3%, incrementarlo junto con nosotros? ¿O en el 97% restante? El pesimismo, ¿sí? Es el temor a la decepción. El pesimista dice, nada va a resultar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el famoso chaqueteo. Si a ti te va bien, yo no quiero que te vaya bien. Si a mí no me va bien, yo tampoco quiero que te vaya bien. Y te tiro para abajo. Un pesimista es aquel que usted muy feliz le va a mostrar su nueva unidad dental fantástica, ¿sí? Que la acaba de comprar en la MIC pasada, y el pesimista le dice, verde la compraste, ¿por qué no me avisaste que yo te conseguía la misma por 3.000 pesos menos? Ese es un pesimista. Cuidado con esa gente. Por favor, cuidado. Si usted detecta un pesimista en su equipo, trate de, o cambia la actitud, o si no, fuera. Elimina el problema de raíz. Cirugía mayor con margen de seguridad. Cuidado con los pesimistas. Y la última enfermedad. Tranquilos, porque esta es una enfermedad que no es patrimonio de los mexicanos, es genético de los argentinos. Y la queja. La queja es un llamado a la piedad. Es el llanto del niño. Y que si gana López Obrador, y que si gana Nancy, y que si gana el Bronco, y que si gana Mid, y que pasa el tipo de cambio, y nos vivimos quejando, y que el gobierno, y que el tipo de cambio, y que los pacientes, y que no llegan, y que la clínica se puso enfrente, y que estas cadenas de clínicas que regalan los precios. Por favor, párele, póngale stop al tema. Cuidado con la queja, cuidado con la queja. ¿A qué los invito? A que hagan un muy buen ejercicio de equipo, de grupo, una reunión, un buen café, unos pasteles. Y dice, vamos a hablar de la actitud y vamos a identificar en este equipo de trabajo cómo está nuestro nivel de actitud, cómo están nuestras enfermedades de actitud. Revisa estas 7 enfermedades y que cada grupo o cada persona elabore un antídoto para combatirlas. Es una especie de terapia de grupo, ¿sí? Pero también tiene mucho que ver con la PNL, con la programación neurolingüística, que si nosotros verbalizamos lo que estamos pensando, es una manera de asumir una realidad. Es una manera de entender esa realidad, y cuando uno entiende y asume la realidad, la puede cambiar. En cambio, si la vivimos tapando, si la vivimos bloqueando, no estamos logrando absolutamente nada. Nos convertimos en personas totalmente improductivas. Entonces, libere todas estas enfermedades, que salgan a la luz, que tengan nitidez, que las podamos identificar, porque es la única manera de combatirlas. Los invito a que hagan ese ejercicio. Los invito a que hagan ese ejercicio. Marcelito, no te pongas tan eufórico. Vamos a hablar ahora de hábitos. Por un lado hablamos de la actitud, ahora vamos a hablar de hábitos. Hábitos. ¿Qué es un hábito? Un hábito es como una costumbre, es algo que yo de forma sistemática hago casi de manera inconsciente. Casi de manera inconsciente. Debemos desarrollar hábitos que nos permitan mejorar y alcanzar niveles superiores. Si hacemos un estudio de nuestros hábitos, vamos a identificar también áreas de oportunidad. Por ejemplo, hábitos simples. Estos hábitos simples, todos los seres humanos los tenemos. Nacemos con ellos. O ellos nacen con nosotros, ya no sé, pero están ahí, presentes, siempre. El primer hábito fundamental, el hábito de sonreír. Nosotros vendemos sonrisas, vendemos seguridad personal,
vendemos autoestimas. Por lo tanto, tenemos que aprender a sonreír. Tenemos que convertirnos en un equipo que sonríe. Es un hábito que genera una tremendísima atracción. A dar un fuerte apretón de manos. Y no esa mano babosa, gelatinosa, con un pescado muerto y el gusto es suyo. No. Yo no le digo que le fracture las falanges, pero un fuerte apretón de manos, lo primero que se produce es que la persona levanta la vista. Hay un contacto visual directo. Da seguridad y confianza. Dar un fuerte apretón de manos. Mirar a los ojos. Mirar a los ojos. No esa vista esquiva, esas personas que estamos entrevistando, platicando y están mirando para un costado, para abajo. Eso no indica compromiso. Eso es falta de compromiso. Mirar a los ojos. Leer cosas positivas, ¿sí? Leer cosas positivas. Les voy a recomendar un libro, tomen nota ahí, que está prácticamente basada toda esta, o en parte basada toda esta experiencia, en un libro que se llama El liderazgo centrado en principios, de Stephen Covey. Fantástico. Se los recomiendo mucho. El liderazgo centrado en principios de Stephen Covey. Leer cosas positivas. Creer en el potencial invisible, en las oportunidades, en sus capacidades. Hablamos de la creencia, ¿sí? Y la gente eficiente, la gente que tiene resultados, a la gente que le va bien, se basa en los dones humanos primarios y en los dones humanos secundarios. Esto lo tenemos todos, pero no todo el mundo lo desarrolla. Ese es el tema. Todos tenemos dones humanos primarios, pero el tema es desarrollarlos. Por ejemplo, todos somos autoconscientes y tenemos autoconocimiento. Quiere decir que yo tengo plena conciencia de dónde estoy, con quién estoy y quién soy. Sobre todo, quién soy. ¿Sí? ¿Dónde estoy y quién soy? Y por ende, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Estoy escuchando este módulo por inercia o realmente estoy tomando debida nota de lo que tengo que hacer? ¿Ok? Y ahí está la diferencia entre el 3% y el 97%. Tener conciencia y conocimiento nos va a permitir responder con habilidad. Y la responsabilidad es responder con habilidad. Yo quiero en mi equipo gente que responda con habilidad. Quiere decir que sepa resolver una situación conflictiva, que sepa contener a un cliente enojado, que sepa proyectar la sonrisa futura de ese cliente para que compre el tratamiento. Responder con habilidad es responsabilidad. Trabajemos con nuestro equipo dándoles información, dándoles herramientas para que aprendan cada vez más a responder con habilidad. Y se va a dar cuenta que las ventas se multiplican. Se multiplican. Imaginación y conciencia. Imaginación productiva. ¿Cómo lo podemos hacer mejor? ¿Con quién o quiénes lo vamos a hacer? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo puedo producir más? ¿Qué puedo modificar? ¿Qué debo innovar? ¿Sí? Ahí está el objetivo en la mente, ¿sí? Siempre presente. Fuerza de voluntad, que dice que lo primero es lo primero. Esto tiene que ver con la disciplina, que era una de las dos ingredientes fundamentales que hablábamos al principio. Lo primero es lo primero. ¿Y qué es lo primero? El bienestar de mi organización, el progreso profesional y económico de mi equipo de trabajo. Eso es lo primero, porque si yo logro eso, voy a tener como consecuencia la satisfacción de mis clientes. No puedo obtener satisfacción y recomendación de clientes si mi personal no está comprometido, no está satisfecho. Primero al cliente interno, luego al cliente externo. Y ahora vamos a ver los dones humanos secundarios. Y esto sí, permítanme decirles, no todo el mundo los desarrolla, no todo el mundo. Mentalidad de abundancia, el sol sale para todos, hay de sobra para todos. Créanme que es así.
Estamos en un mercado plagado de oportunidades. Hay que identificarlas. Ese es el desafío. Con el principio yo gano, tú ganas. Manéjese de esa forma. Le aseguro que no tendrá inconvenientes. Valentía equilibrada con el respeto. Esto quiere decir que primero procure comprender, ponerse en el sombrero del otro. Segundo libro que les voy a recomendar, 6 sombreros para pensar, de Edward de Bono. Repito, 6 sombreros para pensar, de Edward de Bono. Habla muy bien del juego de roles que hay que tener en un equipo de trabajo. Hoy soy el director, mañana soy el que está en la primera línea de combate. Pasado mañana soy el que está atendiendo el teléfono. Debo entender la dinámica de todos los que forman parte de mi equipo, para poder liderarlos adecuadamente. Por eso, esa valentía equilibrada con el respeto, que es comprender para decir lo que hay que decir en el momento adecuado. ¿Sí? Algo bien importante, reconocimiento en público, críticas en privado. Muy importante. Creatividad, que es una comunicación sinérgica. Eso sale de las lluvias de ideas, porque las ideas, mis amigos, no se matan, las ideas se mejoran. Estoy seguro que yo tengo colaboradores que tienen tremendísimas ideas, que las puedo potenciar, que las podemos mejorar y generar un proyecto de participación conjunta que genera una comunicación sinérgica y eso genera duplicar ventas. Fíjense que la venta pasa por pequeños detalles. El multiplicar las ventas pasa por pequeños detalles que no estamos analizando y que el objetivo de este webinar es justamente que comencemos a prestarle atención y a analizarlos. Afilemos la sierra, mis amigos. Perfeccionamiento constante, educación continuada. Ahí tenemos nosotros un gran socio que es Inteligencia Dental, del cual tengo el privilegio de formar parte desde el año 2009 con este fantástico grupo que estamos contribuyendo con un granito de arena todos los días con cada uno de ustedes que formamos parte de este mercado de la industria dental. Así que, salud por eso, bien por eso. Conocimientos. Ahora viene la tercera área. Hábitos, actitud y conocimientos. Y aquí están las 3 leyes básicas del conocimiento. Y son leyes, por lo tanto, son cosas que están preestablecidas. La primera ley del conocimiento dice la ley de los promedios. Mi estimado amigo, yo fui deportista de alta competencia, fui representante olímpico de la Argentina. Jugué 250 partidos internacionales. Le podría decir que perdí 8-0 y que ganamos 5-0. Todas las vivencias las tuvimos. De salir últimos en una Copa del Mundo a salir sextos en una Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque teníamos muy presente la ley de los promedios. Cuanto más veces lo intentes, más posibilidad de éxito tienes. No bajes los brazos. El que baja los brazos pierde. El que claudica pierde. El que dice que no pierde. Síguelo intentando. Si realmente estás persuadido que el cambio es lo mejor, sigue avanzando. Sigue ganando experiencia. Nosotros seguíamos entrenando. ¿Hasta cuándo? Hasta alcanzar el objetivo que teníamos en la mente. De eso se trata. Ley de los promedios. Cuanto más veces lo intentes, más posibilidades de éxito tienes. La segunda ley, ley del uso, que dice que todo lo que no se usa se atrofia. Lo que estás pensando también. ¿Sí? Usen todos los recursos que tienen disponibles, recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos financieros, recursos estructurales, todos los recursos que tienen al servicio de la organización. Y la última ley dice, la ley de siembra y cosecha, que dice que si siembras espinas, ¿qué vas a cosechar, mi estimado amigo? Espinas multiplicado por mil. Si siembras flores, vas a cosechar flores multiplicado. Por lo tanto, la ley de siembra y cosecha es algo muy importante. Por lo tanto, aquí tenemos áreas de trabajo en conocimientos. El área de trabajo personal y el área de trabajo interpersonal. Cuando hablamos de actitud, de hábitos y conocimientos, las vamos a poner al servicio de mi persona y de nuestro equipo de trabajo.
Y entender cuáles son los 3 rasgos del carácter, porque nos vamos a encontrar con personas dentro del equipo que están bajo alguno de estos rasgos. Hay gente muy madura y hay gente inmadura, ¿correcto? Hay gente íntegra y hay gente que no lo es. Aquí no hay grises, o se es o no se es. Y hay gente que tiene mentalidad de abundancia y hay gente que no la tiene. Entonces debemos tener y rodearnos de gente madura, íntegra y con mentalidad de abundancia. Y eso, ya de por sí, el hecho de tenerlos con nosotros, multiplica las ventas. Multiplica las ventas. Y si no los tenemos que buscar. O los tenemos que desarrollar. Fíjense, hemos hablado de actitud esta mañana, hemos hablado de hábitos, hemos hablado de conocimientos, y ese es nuestro triángulo del éxito. Pero si nosotros de manera sistemática, a contar de hoy, continuamos trabajando sobre este lado del triángulo para mejorar la actitud, y sobre este lado del triángulo para mejorar los hábitos, fíjense que la base de conocimiento se amplía. Por lo tanto, tenemos muchas más posibilidades de tener más éxito. Sin lugar a dudas, mis amigos, actitud, hábitos y conocimientos, lo invitamos a poner manos a la obra. Realmente, el objetivo de este primer módulo vía web es despertar la atención de ustedes, activar sus mentes y que tomen los módulos presenciales. Sara, en unos minutos más, les va a explicar cómo funciona el mecanismo de los módulos presenciales. Yo les agradezco infinitamente a ustedes por haber compartido conmigo estos 40 minutos, 45 minutos. A esas más de 200 personas que tenemos conectadas en este momento. Muchísimas, muchísimas gracias. En nombre de Cortical, en nombre de Cortex, en nombre del doctor Marcelo Mascheroni. Muchísimas gracias. Les dejo aquí mi correo electrónico. Ustedes se pueden comunicar de forma directa, tanto al correo electrónico como a los teléfonos vía WhatsApp o vía teléfono fijo y correo electrónico que ponemos a su disposición para mayor información. Espero verlos tanto en los presenciales de Guadalajara como en los presenciales de la Ciudad de México. Este web va a quedar grabado y nosotros haremos una campaña de difusión para lograr despertar la atención de más dentistas mexicanos que quieren duplicar sus ventas. Si esto le pareció una herramienta interesante, si creen que puede ser de mucha utilidad, ayúdenos por favor a compartirlo. Hoy tenemos la gran ventaja de tener nuestras redes sociales, la comunicación es inmediata y tiene un alcance increíble, así que yo soy un privilegiado, me siento un privilegiado por poder compartir con ustedes esto. Esto es producto de 17 años de experiencia en la industria dental, más otros tantos en otras industrias, y creo que si lo aplican, si se animan a recorrer este camino, personalmente voy a dar seguimiento a los asistentes a esos talleres, queremos que sean talleres con un cupo reducido, máximo 12 personas, para que podamos dar seguimiento personalizado en esta primera etapa. Muchísimas gracias, Diana, de Inteligencia Dental, a mi amigo Héctor Flores, por poner al aire este canal de comunicación tan importante y todo su equipo de trabajo, y los dejo con los organizadores. Hasta siempre, muchas gracias, me quedo para responder alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor Marcelo, por esta interesante información. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Cortex y Cortical, quienes patrocinaron esta conferencia. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Podrán acreditar esta conferencia con el número 686. Doctor Marcelo, ¿gusta que pasemos ya a las preguntas? Sí, con mucho gusto, Diana, con mucho gusto. 686 conferencias ya en inteligencia dental, qué bárbaro, qué fantástico. Sí, ya. Gracias a todos nuestros queridos idontonautas y a ustedes que son nuestros queridos patrocinadores.
Tenemos, bueno, algunos comentarios. Dicen que muchísimas gracias por las recomendaciones y muchas felicidades por la conferencia. Muchas gracias, muchas gracias. Esas cosas se estimulan a seguir. Tiene muchos saludos desde Medellín, Colombia, desde Toluca. Tenemos información, bueno, tenemos una pregunta. Dice, super plática, gracias y saludos. Mi asistente es inteligente, pero es distraída. Tengo que explicarle 2 o 3 veces más las cosas. ¿Qué consejo me da? Bueno, evidentemente una persona que está un poco dispersa es que no tiene claro el foco, ¿no? El consejo que podemos dar es que revisemos la estructura de remuneración de su asistente, si tiene una estructura fija más un porcentaje variable. Si le ponemos una parte variable a la remuneración, y va a entender que debe concentrarse un poco más porque hay premios, ¿no? Y entre comillas, castigos. Si yo no alcanzo los objetivos, voy a ganar menos; si alcanzo los objetivos, voy a ganar más; y si alcanzo los objetivos, pues estoy prestando mucha más atención. Si ya lo está haciendo así y no resulta, creo que tiene que revisar muy seriamente la posición o la participación de su asistente dentro del equipo. Gracias, Marcelo. Tenemos otra pregunta. Buenos días, muchas gracias por tan importante conferencia. Ojalá hubiera más información como empresario. ¿Podría recomendar más libros, por favor? Sí, puedo recomendar más libros. A ver, alguno que se me venga a la mente ahora. Bueno, hay un libro que es un poquito más técnico, un poco más técnico. El autor es un chileno que es director del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT. Se llama Arnoldo Hacks. Y el libro se llama Estrategias para el liderazgo competitivo. Estrategias para el liderazgo competitivo. Es un libro más técnico, está dirigido a aquellos empresarios, ya ustedes que ya han comenzado un proceso de cambio. Si no lo han comenzado aún, me gustaría que se enfocaran en el libro anterior de Covey, el de Liderazgo Centrado en Principios, y el de 6 sombreros. Y luego dejen como opción final el que les estoy dando ahora. Es más técnico porque habla de un proceso formal de planeación. Y para eso uno requiere invertir un poco más de tiempo. Pero yo creo que si comienzan por los dos anteriores, es una buena manera de comenzar. Gracias, Marcelo. El doctor Mauro Arturo te comenta, excelente plática. Gracias por sus consejos. Estaremos al pendiente de más pláticas como estas. La doctora Cristel Ramírez, en cuanto a publicidad, ¿es buena estrategia tener promociones para atraer más pacientes? Sí, por supuesto que sí. Todo lo que, vuelvo a repetir, ¿no? En los módulos presenciales vamos a hablar de lo que es la mercadotecnia interna y externa. Lo que la doctora pregunta es la mercadotecnia externa. Yo hago mucho hincapié en reforzar la mercadotecnia interna. Pero si nos referimos a la externa, que es la pregunta de la doctora, obviamente todo lo que haga, todo lo que genere que nos pongan atención para incrementar el número de valoraciones mensuales, sirven. Todo contribuye, todo sirve. El tema es cómo es la estrategia comunicacional que hemos desarrollado, cómo la hemos estructurado y qué presupuesto le hemos asignado. Pero sí sirve, doctora, por supuesto que sirve. Gracias, Marcelo. Preguntan si puedes dar algunos tips para estimular a los agentes. ¿Qué tipo de estrategias recomiendas? Cuando se refieren a los agentes, me gustaría que me aclaren a qué agentes se refieren. ¿A los agentes, a los vendedores, a las personas que forman parte del staff? Normalmente, por eso yo no me quiero adelantar en los temas presenciales, pero todos esos temas los vemos en los módulos presenciales. Pongan atención al sistema de remuneración. Ahí hay una de las claves, ¿sí? Y pongan atención al sistema de recalls, al sistema de llamados para generar más, para duplicar o generar más valoraciones mensuales. En esos dos
llamémosle esos dos parámetros, tenemos resuelto gran parte del tema de la duplicación de las ventas. Gracias. Complementando esa pregunta, nos comenta la doctora que es respecto a los vendedores. Por supuesto, mira, cualquier fórmula matemática que yo también he vivido de las ventas muchos años, ¿no? Con sueldos variables. Cualquier fórmula o martingala que le pongamos a un equipo de ventas nunca va a ser suficiente. Eso, si entendemos esto, podemos pasar al siguiente paso. Nunca es suficiente. Siempre lo cuestionan, siempre hay algo con el cual no están de acuerdo, pero básicamente, el hecho de tener reuniones semanales para reevaluar resultados, darle seguimiento cercano al trabajo que están haciendo y prepararlos para ver cómo enfrentan tanto una entrevista en frío como una entrevista en caliente. Eso es fundamental. Y por último, si queremos amarrar el paquete completo, ¿cuál es la estructura de remuneraciones? ¿Cómo está armado el sistema de remuneraciones con la parte fija y la parte variable? Espero, doctor, haberte contestado. Porque si fuera 2 más 2 es igual a 4, todo el mundo lo estaría haciendo. Y no es así. En ventas, 2 más 2 no es 4. Gracias, Marcelo. Tenemos dos preguntas. Una es de la doctora Carmen Santana. Si puedes repetir el nombre del libro que recomendaste al principio, y comenta que es súper plática. Y también nos preguntan si puedes dar algún libro para el cierre de ventas, recomendar alguno. El libro que recomendé al principio es, ok, Laura, el primer libro que recomendé, Laura, es El liderazgo centrado en principios, de Stephen Covey. ¿Sí? Y libro de cierre de ventas, yo realmente no he leído ninguno, con toda franqueza, no he leído ninguno. He asistido a muchos talleres de ventas de intangibles y de ventas de tangibles. Pero el cierre de venta pasa por pedir el dinero, por tomar la decisión del cliente. Generalmente en el 90% de los casos que no podemos cerrar una venta es porque dejamos supeditada la decisión al cliente, cuando nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión por él. Cuando nos animamos a tomar la decisión por el cliente, las ventas empiezan a cerrarse. Y hay muchos ejercicios, en este taller podemos hacer roleplays de cierre de ventas, con ejercicios reales de cómo lograr llevar al cliente hacia el punto final donde terminamos tomando la decisión por él o la terminamos tomando en conjunto. Pero no he leído ningún libro de cierre de ventas, mi querida Laura. Gracias, Marcelo. Tenemos otra pregunta con respecto a los módulos, si tienen alguna fecha y cómo es la forma de inscribirse. Ok, yo creo que le paso el micrófono a Sara porque ella tiene claridad sobre ese tema, para que les dé la información ahora mismo vía micrófono abierto al auditorio que todavía sigue ahí pendiente. Sarita, ¿nos escuchas? Hola, muchas gracias. Sí, bien, así los escucho. Bueno, les comparto que los módulos presenciales en una primera etapa van a tener sede solamente en la Ciudad de México y en Guadalajara. Los grupos, como lo dijo ya el doctor Marcelo, van a ser reducidos, por eso también me gustaría saber cuántas personas están interesadas. En un principio abriríamos un grupo en cada sede, pero de necesitarse más, pues estamos abiertos a esa posibilidad. El costo de cada módulo es de 850 masiva, incluye un desayuno. Lo que queremos hacer ahí es que aparte de la parte teórica que nosotros abordaremos con los temas, también tengamos algunos casos prácticos con lo que ustedes puedan darse una idea de cómo vamos a emplear las estrategias que se están promoviendo en cada módulo. A partir de este nos restan 3 módulos más. Ustedes van a ir haciendo y desarrollando su programa a la medida de la clínica o del consultorio donde lo quieren realizar. Por eso es importante también tener como un panorama o un pequeño diagnóstico de la clínica y del consultorio.
El doctor Marcelo nos puso en la última lámina, que lo van a poder ver también en la grabación, los datos donde los pueden contactar para obtener más información. Puede ser vía WhatsApp y también por correo electrónico. La dirección es info@cortical.mx. Cuando yo tenga ese correo, yo les enviaré una liga donde podemos obtener un breve diagnóstico de la clínica y también les enviaría el programa de las próximas capacitaciones. Muchas gracias, Sarita. Marcelo, tenemos otra pregunta. Dice, he visto consultorios con mobiliarios y equipo muy costoso, pero con pocos pacientes, y he visto también consultorios más simples, con más volumen de pacientes. ¿Tiene que ver entonces con lo que usted dice, la actitud del personal y el doctor hacia el paciente? Absolutamente, yo vi lo mismo que ustedes. He visto consultorios equipados de una realmente increíbles con con diseñadores de interiores, sin pacientes, y he visto consultorios muy, muy precarios en términos de equipamiento, con lista de espera de pacientes. Eso tiene que ver con lo que se gestiona dentro de la clínica, eso tiene que ver con la mercadotecnia interna, tiene que ver con actitudes, tiene que ver con disposición de servicio, tiene que ver con el nivel de cercanía, tiene que ver con el contacto personal e interpersonal. Definitivamente. Los servicios no los prestan máquinas, los prestamos personas. Muchas gracias, Marcelo. El doctor Marco Antonio Escobar dice, doctor Marcelo, un saludo desde León, Guanajuato. Y la felicitación por la ponencia. ¿Tiene planeado algún taller para las asistentes dentales y personal administrativo? No lo hemos considerado nosotros, mira, les platico un poco más respecto de los módulos presenciales. Nosotros estamos haciendo un coaching de algunas clínicas donde hacemos un diagnóstico en conjunto con el dueño de la clínica, hacemos algunas entrevistas a personal clave de la clínica que tiene que ver con lo que vamos a desarrollar en los módulos presenciales. Pero perfectamente se puede hacer un taller para asistentes dentales muy enfocado en la mercadotecnia de servicios. Cuando uno produce un producto se llama producción, cuando uno produce un producto se llama servucción. El proceso de producción es diferente al proceso de producción. El asistente dental o la persona que está en el front desk de una oficina dental es determinante en el resultado. Determinante en el resultado. Por lo tanto, no hay ningún problema en desarrollar esto. Le dejo la inquietud a Sara para que podamos hacer algo en esa dirección. De todas maneras, hoy, la doctora Patricia tiene en inteligencia dental también pláticas dirigidas a asistentes dentales. Sería una buena idea que ustedes pudiesen ver en la biblioteca de inteligencia dental algunas de las pláticas de la doctora Patricia, que están grabadas en esa biblioteca como para que hagan una introducción. Doctor, lo felicito porque creo que usted está enfocado en tocar uno de los puntos claves y determinantes del resultado, que es la persona que está en primer contacto con el cliente, en este caso con el paciente. Gracias, Marcelo. Tenemos otra pregunta de la doctora Yaxidis. Yo aún no comienzo mi empresa, me da miedo, por así decirlo, el crecer y tener responsabilidades, impuestos, mayor personal, y por ello me he mantenido en consultas casi con mis amistades. Me gustaría dar el siguiente paso. ¿Qué es lo que me puede recomendar? Que hagas una inversión acotada, que hagas un crecimiento modular, que tomes el riesgo, pero que sea un riesgo, entre comillas, acotado, que busques una buena locación, porque eso sí es bien importante. Considera un lugar donde sea fácil estacionarse, y después depende mucho de ti. Te diría que el factor determinante va a ser qué impronta tú le pongas a tu clínica, cuál es el toque personal que le vas a poner a la clínica. Pero tú estudiaste para trabajar de forma independiente. Por lo tanto, tienes que dar ese paso, tienes que tomar ese riesgo, pero hazlo de manera acotada, que sea un negocio modular. ¿Sí? Como que dice mi buen amigo Héctor Flores, que las riendas salgan del mismo trabajo, ¿verdad? Que se vayan multiplicando.
Gracias, Marcelo. Nos pregunta nuevamente sobre el libro que mencionaste al inicio. Si pudieras repetirnos el nombre, por favor. El liderazgo centrado en principios, Stephen Covey. C-O-B-Y, Covey. Muchísimas gracias, Marcelo. Tienes muchas felicitaciones, saludos. Muy interesante Bueno, la muchas conferencia. gracias. Muchísimas gracias, Diana. Espero verlos en los módulos presenciales. Un gran abrazo para todos y muchísimas gracias por la confianza y su conexión. Muchísimas gracias, Marcelo Mascheroni, por esta interesante conferencia. Les enviamos un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Muchísimas gracias, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan un excelente día. Hasta pronto.